Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Qué alegría de estar aquí reunidos en un culto especial, un culto muy lindo, muy importante el día de hoy. Estamos transmitiendo acá desde New Brunswick, Canadá, y muy feliz porque hoy se encuentra conmigo mi familia. Vinieron desde London a visitarnos y están aquí sentados en medio nuestro. Estamos con todos reunidos muy contentos y bueno, vamos a compartir hoy una palabra muy linda, un título que el Señor puso en mi corazón y pues espero poder explicarlo todo muy bien para que se pueda entender, se pueda escuchar bien lo que el Señor nos quiere decir hoy, lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. El título de esta predicación, voy a tenerlo que explicar. El título de esta predicación es El cristianismo sin el Espíritu Santo es otra religión más. Ese es el título de la predicación de hoy. El cristianismo sin el Espíritu Santo es otra religión más. Y vamos a comenzar leyendo lo que dice la Biblia en Tito, allá en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a Tito, su hijo espiritual. Tito capítulo 3, y vamos a estar explicando esto. ¿Cómo es el título de la predicación de hoy? El cristianismo sin el Espíritu Santo es otra religión más. Bueno, vamos entonces a leer esta palabra. Tito capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Versículo 3 hasta el versículo 7. 3 al 7. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Ahora voy a explicar esa palabra concupiscencias. Y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué importante, ¿no? Dice el apóstol Pablo, nosotros también éramos en otro tiempo. Lo pone en el pasado, nosotros éramos esas cosas. O sea, ya no lo somos. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos salvó, no por obras de justicia, o sea, obras buenas o cosas que pudiéramos hacer, dice que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea que la salvación que Dios nos dio no fue por cuenta nuestra, por algo que hiciéramos, sino fue por la misericordia que tiene Dios, por su amor. Fíjense que la salvación viene directamente de Él, no un hecho nuestro, sino de Dios. Dice, sino por su misericordia, versículo 5, y aquí vamos a entrar en la parte que vamos a estar trabajando el día de hoy. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Dios mío, te exaltamos en esta tarde, Señor Dios Todopoderoso. Te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza a ti. Te decimos que te amamos, Señor. Que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro dueño, que nuestra vida te pertenece, Señor. Nuestros cuerpos, mentes, corazones, almas, espíritus, todo lo que somos, nuestras familias, nuestros bienes, todo, Señor, talentos, dones, nuestro tiempo, todo es tuyo, Dios. Todo es tuyo, te pertenece a ti. Y te damos gracias por esto, Señor.
porque nos hemos podido desprender de la pasada manera de vivir, Señor. Nos hemos podido, Señor, desprender, dejar atrás todo lo que nos hacía aborrecibles, todo lo que nos esclavizaba, atormentaba, todo lo que nos anclaba, que no nos dejaba progresar, que no nos dejaba levantar, todo aquello que nos hundía, que nos deprimía, que nos metía, Señor, en lugares de oscuridad, de soledad, de asolamiento, en aquellos lugares fríos, oscuros, terribles que a lo largo de nuestra vida llegamos a estar, Dios. Gracias porque nos has sacado de tinieblas a tu luz. Gracias porque nos sacaste de la ignorancia a una relación contigo, Dios. Y te amamos mucho por esto, Padre. Hoy como tu siervo en este lugar me humillo porque no puedo predicar este mensaje por mí mismo. No puedo explicar estas cosas a menos que tu Espíritu Santo intervenga. No lo puedo hacer porque voy a fallar y no quiero, Señor. Por eso te pido, Señor, llena mi boca con tu palabra. Unge mis labios, Espíritu Santo. Pasa el carbón encendido y que lo que yo hable aquí sea tu verdad, tu realidad. Háblanos hoy desde tu corazón, Dios. Y que nos olvidemos del hombre, Señor, que estás utilizando, Señor, y que podamos poner nuestros ojos en ti, Jesús. Edifícanos a todos nosotros acá. Enséñanos tus verdades. Háblanos. Y mientras nos hablas y nos enseñas, sana a los enfermos. Levanta a los que están caídos. Llévate la tristeza, la amargura, el rencor, el miedo, la infelicidad, la desgracia. Llévate todo esto y trae vida, Señor. Vida en abundancia, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te amamos mucho. Y aquí estamos, Dios. Para tu honra y gloria, para tu exaltación. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien. El cristianismo sin el Espíritu Santo es otra religión más. Y no existen cientos ni miles de religiones. Existen millones de religiones. ¿Saben eso? Millones de religiones. Todo tipo de creencias. La gente levanta un culto a cualquier persona, cosa o lo que se le ocurra. Y arman un grupo de seguidores. Y a eso se le denomina religión. Establecen unas costumbres, unas prácticas, unos rituales, unas tradiciones. Y al seguimiento de esas cosas, a la práctica de esas cosas, se le llama religión. Porque sale de una creencia. Y el cristianismo encaja dentro de cualquier otra religión más, sin el poder del Espíritu Santo. Sin la intervención del Espíritu Santo, el cristianismo se convierte en una religión fría, monótona, pesada, difícil. Y en estos 15 años siguiendo a Jesús, caminando con Jesús, he escuchado a mucha gente decirme: ay, es que es muy difícil seguir a Dios. Es que los mandamientos son terribles, dice la gente. Y parece que viviera atormentada y que después de que le entregó el corazón a Jesús, su vida se convirtió en una pesadilla. Terrible, una tragedia. ¿Y cómo está? En batallas. Y usted no, oprimido por el diablo. Mal. Y yo digo: Dios mío, entonces ¿para qué están siguiendo a Jesús? ¿Para que desgraciara sus vidas? Eso es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios no habita en el corazón de una persona. Cuando el Espíritu de Dios no está en una vida enseñándole a caminar con Dios. Eso es el cristianismo, caminar con Dios. Escucharlo, verlo, seguirlo, hablarle, tener una relación con Él. Y el texto que hoy estamos estudiando fue escrito por un religioso, un hombre que odiaba a los cristianos, los detestaba.
Este hombre es el apóstol Pablo. Qué increíble, ¿no? Un hombre que persiguió a los cristianos, un hombre que metió a los cristianos en la cárcel, un hombre con tanta rabia contra los cristianos, odiaba el nombre de Jesús y terminó sirviéndole. Ahí es donde yo comienzo a identificarme mucho con Pablo, porque, como les decía hace unos minutos acá, yo critiqué mucho a los cristianos, detestaba a los cristianos, no los soportaba. Y yo estaba muy aferrado, muy apegado a mi religión católica, porque amaba mi religión. Amaba mi religión, amaba las tradiciones, amaba las novenas, amaba el ir a la misa, amaba el sentirme parte de una religión de las más grandes del mundo. Y yo amaba eso, pero no tenía ninguna clase de relación con Dios, ninguna, cero. Repetía unas oraciones, nunca leí la Biblia, nunca la leí. De hecho, como parte de la instrucción que se me dio por nacer en un hogar católico, se me dijo ni se le ocurra leer la Biblia porque se vuelve loco. Y me contaban de los casos de personas que habían leído el libro de Apocalipsis y se habían vuelto locos por leer la Biblia. Entonces, pero yo amaba la religión porque me gustaba ir con la familia a la misa, me encantaba irme de la mano con la abuelita, ver allá con las tías y compartir y las tradiciones, las fechas, el pescado de Semana Santa. Y amaba todas esas cosas. Sin embargo, mi vida fue recibiendo el resultado de caminar sin Dios. Y por más de que pertenecía a una religión a la cual yo me había abrazado y que me gustaba muchísimo, yo sabía en el fondo que estaba mal. Había una voz en mi conciencia que me metía en depresiones. Yo fui alguien terriblemente depresivo, acomplejado, que buscaba el hacer reír a mis amigos y el alegrar a la gente, pero que cuando estaba solo me sentía lleno de miedo, lleno de infelicidad. Era súper envidioso, me daba envidia de que la gente progresara y que yo no. Y todo esto se fue sumando y sumando y me fue llevando a la ruina, a la miseria, al fracaso. Y me vi envuelto después de muchos años en problemas y en situaciones y cosas. Y me di cuenta que era un fracasado, que yo era simplemente un fracasado. Que algunos de mis amigos y todos ya estaban triunfando y yo era un fracasado. Y Dios comenzó a buscar mi vida en medio de situaciones y Dios comenzó a hablarme y se empezó a manifestar en mí y me comenzó a sacar de una religión, o sea, de una creencia, de unas tradiciones, de unas fechas, de unos rituales, de ir a un lugar, de asistir, de hacer. Me empezó a sacar de eso a una relación con Él, a escuchar su voz, a tener sueños con Él, a ver su obra en mí, o sea, a verlo sacándome del miedo, sacándome del resentimiento. Empecé a ver cómo Dios trabajaba y trabajaba y trabajaba en mí. Y la primera intervención que tuvo Dios en mi vida fue a través del Espíritu Santo. Recuerdo que en el lugar donde vivíamos, vivía un pastor en una casa y en medio de las depresiones yo me encerraba en la casa, no quería salir. Y en un momento de esos de depresión, yo encerrado, me acuerdo por mi ventana mirar, y yo veía que él salía de su casa al carro, de su casa al carro, y siempre lo veía pasar tan contento, tan feliz. Él no sabía que yo lo estaba mirando, pero él llevaba una felicidad, y yo lo odiaba porque él era feliz y yo no. Pero al mismo tiempo yo decía, yo quiero esa felicidad que ese hombre tiene. Y Dios nos fue acercando a él y a mí, y nunca me predicó el evangelio, nunca me habló de Cristo, no. Solo respondió unas 2 o 3 preguntas que le hice y me prestó una película, porque yo estaba muy interesado en la brujería y le dije, es que esos brujos son terribles, pueden hacer lo que quieran. Y él me dijo, no, el único que puede hacer lo que quiera es Dios. Y le dije, no, eso yo sí no lo creo. ¿Dios le va a ganar a los brujos? Dijo, pues claro, no es que él es Dios.
Pues yo no lo entendía porque yo estaba lleno de tradiciones y de cosas, pero no conocía a Dios. Y él me dijo, le voy a prestar una película para que usted vea eso. Y me dio una película que se llama Uganda, una guerra no convencional. Y es un país muy pequeñito llamado Uganda en África, de cómo estaban siendo azotados por un ejército de guerrilla satánica. Era dirigido por un hombre que practicaba el ocultismo, y eso les había dado tanto poder que tenían la nación acabada. Y en la película se veía cómo el cristianismo fue cogiendo fuerza, la iglesia se empezó a levantar, a meter en ayuno, en oración, en predicación, empezaron a romper los amuletos, las estatuas, todo lo que había de idolatría, y en medio de eso Dios empezó a traer respuesta. El ejército de Uganda empezó a avanzar contra el ejército guerrillero, empezaron a ganar victorias, a conquistar territorios, y la iglesia cristiana iba rompiendo territorios consagrados a Satanás, rompiendo el envenenamiento de ríos que habían maldecido. Empezó el poder de Dios a manifestarse, a verse de tal manera que nadie lo pudo ya negar, y por eso se llama una guerra no convencional. En medio de que yo estoy viendo esto, recuerdo una imagen, nunca la voy a olvidar. Había un río que habían envenenado con hechizos y con consagraciones a Satanás, y el río era tan terrible que si un ternero, una vaca, un animal pisaba las aguas del río, enseguida caía muerto. Con solo entrar al río caía muerto. Y la escena que me quebrantó y la primera intervención de Dios en mi vida a través del Espíritu Santo fue cuando uno de los pastores entró al río, se metió en el río, cogió el agua, la bebió y se bañó con ella. En ese momento yo estaba acostado en la cama, me bajé de la cama y caí de rodillas frente al televisor y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar, y no sabía qué me estaba pasando. Fue la primera intervención. El Espíritu Santo me había tocado. Yo no lo conocía, yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Lo había escuchado en las misas, pero no sabía quién era el Espíritu Santo. Pero me había tocado a alguien, algo me había sucedido que nunca antes yo había sentido, y me gustó lo que sentí, porque no fue otra persona que vino y me dijo algo, me hizo sentir bien, o no, fue algo dentro de mí en donde nadie podía entrar, y sentí ese toque que no se comparaba con nada, ni el momento de mayor placer por la droga, el alcohol, el vicio, el sexo, lo que fuera, nada se comparaba a lo que yo había sentido con ese toque dentro de mí. A los pocos días fui y busqué al pastor y le dije, aquí está la película, muy buena, me encantó, pero algo me pasó. En medio de la película empecé a llorar y no podía parar, pero no lloraba de tristeza, lloraba como una felicidad y como una libertad, yo no sé qué me pasó. Entonces el pastor me dijo, el Espíritu Santo lo tocó. Para mí eso era una locura, yo no sabía quién era el Espíritu Santo, yo no sabía nada. Pero les estoy contando mi propia experiencia para que puedan comprender cómo Dios mismo me sacó a mí de una religión y de una tradición a una relación con Él. Y el Espíritu Santo me enseñó que Jesucristo tenía tanto poder, que había muerto por mis pecados, y que Jesucristo tenía tanto poder para perdonar mis pecados, que su sangre me iba a limpiar mis pecados, y que el Espíritu Santo me iba a acompañar todos los días de mi vida para que yo no volviera a caer más en las cadenas del pecado, para que yo fuera una persona diferente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Tiene sentido lo que les estoy hablando? ¿Ha sido lo que yo estoy hablando, ha sido parte de la vida de ustedes? ¿Han tenido esta clase de experiencias en las cuales el Espíritu Santo mismo los ha traído a Dios? Porque eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Cristo mismo se le apareció cuando él iba en camino hacia Damasco, montado en ese caballo, con cartas de poder para ir a meter a la cárcel a los cristianos, y fue en ese camino lleno de odio, lleno de orgullo, lleno de resentimiento, donde le apareció Cristo, lo tumbó del caballo y aquella luz lo cegó
Y Pablo no tuvo nada más que hacer que postrarse y decirle: ¿quién eres tú, Señor? Esas palabras me salieron a mí de mi corazón cuando el Espíritu Santo me tocó. ¿Y quién eres tú? ¿Qué es esto que me está pasando? No conocía yo a Dios. Ahora, el problema para nosotros salir de la religión a la relación con Dios es reconocer, tener la humildad de decir: no conozco a Dios. Ese es el primer paso. Reconocer: no conozco a Dios, sigo una religión. Y hoy el cristianismo es otra religión más, porque muchos de nuestros niños nacen en un hogar cristiano, se les enseña la palabra, se lleva el domingo a la iglesia, escuchan los estudios bíblicos, se hacen devocionales en las casas, pero nuestros niños no son tocados por el Espíritu Santo y para ellos el cristianismo es otra religión más, como ser un muslim, como ser un católico, como ser un testigo de Jehová o un mormón o lo que sea. Solo es una religión más. Y esto es muy triste porque el cristianismo fue diseñado por Dios para lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Mire cómo el apóstol Pablo en el versículo 3 dice: nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo ahí? Que el ser cristiano me debe marcar a mí un antes y un después. El verdadero cristiano tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Amén. O sea, el verdadero cristiano tiene un momento en su vida donde Dios se presenta y le hace entender que está llevando un camino de destrucción, pero que Dios tiene un camino mejor, diferente, que va en otra dirección. El verdadero cristiano se arrepiente de ese camino que estaba llevando, pone los ojos en el Señor y Dios le dice: ahora el camino que usted debe llevar es este. ¿Cuál camino? El camino que llevó Jesús, la vida que llevó Jesús, una vida con propósito, una vida que glorifica a Dios, una vida en la cual yo quiero conocer más a Dios y olvidarme de este sistema, de este mundo y vivir para las cosas que realmente son importantes. Poner prioridades en mi vida. Amén. Entonces el ejemplo que el Señor me ponía para compartir hoy es un ejemplo muy sencillo. Es un carro. Un carro. ¿Cuántos aquí manejan? Casi todos manejan. No, Juan Di no maneja. ¿Bicicleta? Juan Di sabe manejar bicicleta. Muy bien. Podemos poner el ejemplo con el carro, podemos poner el ejemplo con la bicicleta. Cualquiera de los dos. Para yo poder andar en una bicicleta, Juan Di, ¿qué necesito? Te llegó la bicicleta de regalo. ¡Pum! Ahí está la bicicleta. Listo. ¿Qué hay que hacer para andar en esa bicicleta? ¿Dónde se monta uno? ¿En el manubrio? ¿Se sienta en una de las dos ruedas? ¿En dónde se debe sentar uno para poder andar? En el sillín. Entonces el sillín tiene una forma especial para que le encaje uno ahí la colita y uno se siente ahí, ¿verdad? Y entonces empieza uno a andar. Tiene que agarrar el manubrio con las dos manos, ¿verdad? Y después de agarrar el manubrio con las dos manos, ¿qué tiene que hacer? Si pone los dos pies en los pedales se va a caer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hagamos el ejercicio. Yo me subí a la bicicleta, me senté, cogí así y de tener los dos pies así en el piso, ahora los pongo en los pedales. ¿Qué pasa? Por lo general uno se pega un impulsito con un pie y lo pone a medio rodar y pone ahí, sube el pie al pedal y ¡bum! Le da, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Y si no, entonces uno lo pone ahí y en el momento en que pone el pie, se está uno medio sosteniendo, pone el pie en el otro pie en el pedal y ahí sí arranca, pedalea y arranca. Los niños cuando están aprendiendo a montar la bicicleta, por eso se suben y se caen, se suben y se caen. Porque están aprendiendo, pero hay un orden para poder andar en la bicicleta, ¿verdad?
La bicicleta tiene partes. ¿Qué partes tiene una bicicleta? ¿Qué partes? Si uno se pone a pensar, una bicicleta es una máquina muy bien diseñada, ¿verdad? Es una máquina muy bien diseñada. ¿Por qué razón? Primero, la estructura para que lo resista a uno el peso, para que uno se pueda subir, ¿verdad? Segundo, tener las dos ruedas que son las que hacen que eso avance, unidas a una cadena que es la que lleva de mi fuerza para que yo pueda coger una velocidad. El manubrio, el equilibrio, o sea, una bicicleta es un objeto muy bien diseñado. Es una máquina muy inteligente. Pero si yo no tengo las instrucciones, si yo no tengo la forma correcta de usar la bicicleta, daño la bicicleta o me daño yo, ¿verdad? Ese ejemplo es el mismo ejemplo con un carro. Es más complicado manejar un carro que montar una bicicleta, claro, es mucho más complejo. Pero es el mismo ejemplo que Dios nos da de por qué nosotros tenemos la Biblia, de por qué nosotros no podemos llevar una religión, sino tener una relación con Él. Llevar una religión sería tener una bicicleta con las rueditas de atrás, esas rueditas de ayuda. Esas rueditas de ayuda son necesarias ¿en quiénes? En los pequeñitos. ¿Por qué? Porque los niños cuando arrancan no tienen equilibrio. Y como no tienen equilibrio y todavía no han aprendido la coordinación correcta, entonces los niños necesitan esas rueditas de atrás para no caerse. Es sencillo, se suben y empiezan a pedalear, no se van a caer, porque tienen las rueditas de atrás. Asimismo, nosotros cuando comenzamos a seguir al Señor, tenemos la necesidad de ayuda. ¿De quiénes? De pastores, de maestros, de hermanos en la fe, de gente de nuestra familia o amigos que sean cristianos, que nos comiencen a llevar, papás espirituales, que nos comiencen a enseñar, mire, la Biblia se lee así, la Biblia está escrita en orden, hay que leerla en orden, hay que tener un devocional diario, todos los días se debe leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días hay que orar, darle gracias a Dios por la vida, pedirle perdón por los pecados, hay que congregarse, hay que ir a los servicios de estudios bíblicos, tiempos de oración, los cultos del domingo, porque si uno no hace esas cosas, pues nunca va a aprender a montar la bicicleta, que es la relación con Dios. Amén. Entonces uno va aprendiendo así. Y en eso es en lo que el cristianismo tiene una forma como de religión, porque nos empiezan a enseñar, mire, hay que asistir a los grupos, usted no puede ser cristiano solo en la casa, usted necesita una familia donde Dios lo pone, familia de cristianos o iglesia, amén. Entonces comienzan a llevarnos y comienzan a enseñarnos las cosas y pareciera otra religión más. Pero cuando el Espíritu Santo toca la vida del creyente, se fueron las rueditas de atrás y quedó uno enfrentado a la bicicleta grande. ¿Te pasó eso, Juan Di? ¿Y qué pasó en ese momento? Las rodillas peladas, ¿sí o no? No tenía protección. Ah, bueno, Juan Di tenía protectores en las rodillas, no se dañó las rodillas. Fue algo complicado al principio. Así que uno ve y todo eso. Complicadísimo, terrible. Quitar las rueditas porque ya uno está acostumbrado a llevarla fácil. El Espíritu Santo entra en la vida del cristiano y le dice, esto no es una religión. El Espíritu Santo le comienza a poner dolor por el pecado. El Espíritu Santo le empieza a decir, vamos a orar, venga que lo quiero a solas, vamos a hablar usted y yo, vamos a hablar con el Padre. Venga, hay que leer la palabra. El Espíritu Santo le empieza a decir, esa amistad no le conviene, ese lugar donde usted entra no me gusta, esto no es más para usted. El Espíritu Santo le pone a uno esa incomodidad, ese cambio, esa transformación. Es el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo, si no es mi papá que me dice, no se meta más con ese muchacho, pregunta, ¿el muchacho tiene una relación con Dios o una religión? Una religión.
Si yo soy el que le digo a Juanito, Juanito, ¿ya oraste hoy? No, tío. ¿Pero por qué no has orado, Juanito? Vamos a orar. Y Juanito, ¿qué me dice? Sí, tío, amén, tío. Y viene y se encierra aquí conmigo a orar. Y yo estoy orando y Juanito está ahí así. Pregunta, ¿Juanito tiene una relación o una religión? No, relación, pero con el tío, no con Dios. O sea, tiene una religión. Entonces, la intervención del Espíritu Santo es fundamental en nuestras vidas. ¿Por qué? Mire lo que dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo es el que nos cambia la vida. Dice que en otro tiempo, ¿qué? ¿Por qué lo pone en pasado? Porque cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores delante de un Dios santo y pedimos perdón, Dios nos cambia la condición de enemigos de Dios. Oiga, qué tremendo, ¿no? ¿Ustedes saben que éramos enemigos de Dios por nuestros pecados? ¿Sabían que éramos enemigos? ¿Lo quieren leer para que vean que no es exageración mía? Póngale un separador ahí en Tito porque vamos a seguir estudiando. Mire lo que dice la palabra en el libro de Efesios. Efesios, en el capítulo... Ay, Dios mío. 2. Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire los hijos de desobediencia, ¿a quién están siguiendo? Al espíritu, al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Versículo 3, entre los cuales todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, léalo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Por qué? Porque éramos sus enemigos. ¿Por qué? Porque vivíamos para el pecado. Amén. La misma discusión que tuvo el Señor Jesucristo con los judíos que creyeron en Él. ¿Ustedes pueden creer que los primeros cristianos, los primeros que trataron de creer en el Señor, cuando el Señor los confrontó por sus pecados, detestaron a Jesús? ¿Lo quieren leer? Miren lo que dice Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 30. Y ya les digo. Juan capítulo 8. Vamos a leer versículo 31 primero. Miren lo que dice el encabezado del versículo. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos. No, a los judíos que habían creído en Él. Porque no es lo mismo ser judío que ser cristiano. El judaísmo es una religión. ¿Pero el creer en Cristo es una religión? No, es una relación. Y ellos escucharon a Jesús, vieron los milagros de Jesús. ¿Y qué pasó? Creyeron que Él era el Hijo de Dios. Amén. Y a esos que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, o sea, pudiéramos decir a esos que como que comenzaron a convertirse en cristianos, Jesús les dijo unas palabras bien importantes que los hicieron reflexionar y los confrontó. Y les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes viven en el mundo igual que todas las demás religiones. Y se pusieron furiosos. Y mire lo que le dijeron aquí en el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, o sea, como que herederos de Abraham o descendientes de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo les parece? ¿Cómo le respondieron ellos ante la exhortación de Jesús? ¿Con humildad o con orgullo? Y si uno quiere una relación con Jesús, debe responderle con humildad o con orgullo.
Si el Espíritu Santo está hablándome y haciéndome entender que hay algo que yo estoy haciendo mal, ¿cómo debo ponerme? ¿Bravo? Perdón. ¿Debo ponerme bravo porque se me están diciendo con la Biblia que hay cosas que son pecado? ¿Ustedes creen? No. Si yo los invito aquí a la casa y les digo, miren, este baño es un baño un poco diferente, la ducha es un poco extraña, pero funciona así, hay que moverle esta palanquita para activar el agua, pero esta otra palanquita ajusta la temperatura para que sea fría, tibia o caliente, y funciona así el baño. ¿Ustedes se ponen bravos porque les estoy explicando cómo funciona el baño? No, pero la mayoría de gente tiende a reaccionar mal cuando Dios nos dice que somos esclavos del pecado, cuando Dios nos dice que somos enemigos de Él, hijos de ira por nuestro pecado, y decimos, dentro de nosotros decimos, pero ¿cómo me van a decir eso si yo creo en Dios? Y yo he hecho las cosas bien, y yo no soy tan malo como el resto del mundo. ¿Qué se creen? ¿Por qué me están diciendo eso a mí? Entonces fíjese que este es un problema que ha estado desde siglos y siglos, porque aquí Jesús está teniendo ese problema. ¿Y cuándo pasó esto? ¿El año pasado? Esto pasó hace 2000 años. Y el mismo Jesús que enfrentó a los judíos religiosos y orgullosos es el mismo Jesús que hoy viene y nos habla, pero no lo reconocemos porque nos habla a través de un pastor, a través de un predicador, a través de un verdadero cristiano, y nos confronta y no lo reconocemos y nos ponemos bravos. Y le decimos, pero usted ¿cómo se le ocurre decirme esto si es que no sabe que yo soy cristiano? Yo nací cristiano, mis papás son pastores. Y se pone bravo. Es lo que los judíos están atravesando acá. Pero Jesús sigue confrontándolos, no porque los odia, no porque los aborrece, sino porque los quiere salvar, los ama, y les dice, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces yo les hago esta pregunta a ustedes hoy, antes de leer el resto del versículo. Ya lo vamos a leer. Bueno, linda. Pregunta. ¿Cuántos aquí creen en Dios? ¿Todos creen en Dios? ¿Y cuántos aquí tienen a Dios como Padre? Que dicen, Dios es mi Padre. Amén. ¿Qué creen que dijeron los judíos? ¿Que Dios era su Padre? ¿Sí o no? Sí, los judíos le dijeron, Dios es nuestro Padre, Abraham es nuestro Padre. Mire cómo Jesús los ubica. Después de esto, quisieron coger a piedra a Jesús. ¿Quiénes? ¿Sus enemigos? Los que habían creído en él. Tremendo, ¿no? No los que lo querían crucificar. No los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, no los romanos. Los que creyeron en Jesús lo querían apedrear por estas palabras. Mire lo que dice. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces, ¿cuántos dijeron aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos dicen acá que Dios es su Padre? Levánteme la mano para verlos. Dios es su Padre. Ok. Le vi la mano a todos. Sí, vean, ahí está. Juan dice, yo pensé que estaba arreglándose el pelo, pero no estaba. Mire lo que dice. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. O sea, confirmaron y dijeron, nuestro Padre es Dios, aleluya. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, ¿cómo así? ¿Cuántos de aquí les gustaría que el Señor les dijera a ustedes son hijos es del diablo y no de Dios? Se pondría uno muy triste, ¿no? Terrible. Pero mire quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿cuánto aquí que levantaron la mano dicen mentiras?
Entonces, ¿quién es el padre de la mentira? ¿Dios? Entonces el que dice mentiras es hijo de ¿quién? De su papá, el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Qué tremendo, ¿no? Y podemos leerlo completo, desde el 31. Mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Un ejemplo de un pecado, Juanito. ¿Mm? ¿Cómo en qué cosas? ¿El alcohol? O sea, tomar alcohol es pecado. ¿Quieren ejemplos de pecados? Ok, vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Ahí está una de las listas negras de la Biblia. Una nomás, porque son varias las listas negras. Mire. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios. ¿Cuáles son los fornicarios? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dice, ni los idólatras. ¿Cuáles son los idólatras? Los que tienen estatuas, ídolos. O también O que el hobby, el trabajo, todo lo que se ponga y que Dios no es el primero en mi vida, sino que eso otro es lo primero en mi vida. Pero aquí los idólatras está especialmente especificado en los seguidores de ídolos, de estatuas, de imágenes. Dice, ni los adúlteros, tengo que explicar qué es el adulterio, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Ay, Dios mío, o sea que robar es pecado. ¿En serio? Ni los avaros. ¿Qué es un avaro? ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? Querer más y más. Dinero. Ni los borrachos. Tenía razón Juanito. Tomar alcohol es pecado. Ni los maldicientes. ¿Cuáles son los maldicientes? Los que hablan mal. ¿Qué es hablar mal? Decir groserías, ahí entra el chisme, las calumnias, la crítica. Ni los estafadores. ¿Explico quiénes son los estafadores? Dice que ninguno de estos heredará el reino de Dios. Entonces aquí hay un ejemplo de la lista de pecados. Hay más listas negras en la Biblia. Podemos tener otro ejemplo aquí en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer versículos 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice, pero si... y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Vuelve a empezar por las áreas sexuales. ¿Por qué? Porque para Dios es una gran ofensa la sexualidad del hombre. ¿Por qué razón? ¿Por qué a Dios le ofenden tanto los pecados sexuales? ¿Por qué creen ustedes? Porque es que lo de Dios es muy lógico, lo de Dios no es místico y misterioso, no, lo de Dios es muy lógico. ¿Quién creó el cuerpo humano? Dios creó el cuerpo humano. Y las partes del cuerpo humano que tienen sensibilidad, por ejemplo, darle un besito a mi esposita es una cosa maravillosa, porque tiene mucha sensibilidad mis labios, y los labios de ella tienen mucha sensibilidad también, las manos tienen mucha sensibilidad, y así el cuerpo tiene mucha sensibilidad en ciertas áreas específicas que Dios creó para que mis labios se junten con los de mi esposita y nos guste darnos un beso. ¿Por qué? Porque tengo ¿cuántas esposas? Solo una. Y Dios creó eso para que lo disfrute con mi esposa, y lo creó en ella para que ella lo disfrute con su esposo. Dios lo creó, pero cuando yo lo uso con varias, ¿cómo se sentiría el corazón de mis niños que me vio darme un besito con la vecina?
¿Qué dirían los niños? Terrible, yo sé que van y me cogen a palo o algo. Porque dicen, ¿cómo? El papá le está dando un beso a otra señora. Horrible. Ahora, ¿cómo se pondría el corazoncito de mi esposita que me viera dándole un besito a otra señora? Triste, terrible. Y me diría, no me dé besos a mí, cochino. Fue allá y le dio besos a otra señora, cochino. De pronto esa señora ni se lava los dientes. Es sucio el papá. Entonces, esas cosas ofenden tanto a Dios, los pecados sexuales ofenden a Dios porque Dios creó el cuerpo y bendijo al hombre y a la mujer. El matrimonio es un diseño de Dios. Amén. El matrimonio no lo inventó el hombre, el matrimonio lo inventó Dios. Pero Dios dijo, un hombre debe casarse con una mujer y deben ser uno solo. Y lo que Dios unió no lo debe separar el hombre, nadie puede separar eso. Entonces Dios lo diseñó para que se disfrute el matrimonio a la manera de Dios. Por eso los pecados sexuales ofenden tanto a Dios. Por eso hoy la juventud está tan mal. Porque a los jóvenes les gustan tanto las universidades, los campus y vivir lejos de los papás. Porque pueden darle rienda suelta a todos sus deseos. Los deseos de la carne que Pablo estaba hablando, los deseos de la carne que Jesús estaba también hablando. Y los jóvenes quieren hacer eso. ¿Y qué hacen los papás que no tienen a Dios? Mandan a sus hijos a estudiar a esos lugares, les dan la libertad para que los muchachos vayan y usen su cuerpo como se les antoje. Alcohol, sexo, todo lo que quieran. Drogas, todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque mi hijo ya está creciendo y se está formando. Pregunta, ¿eso es formación? Es todo lo contrario, eso es deformación. Amén. Eso es deformación. Y Dios es el Dios de la formación, Dios es el Dios del orden, Dios es el Dios de hacer las cosas como correctamente. ¿Amén o no amén? Él lo creó, Él lo diseñó. Si yo le regalo la bicicleta a Juandi, pero Juandi nunca en su vida ha montado bicicleta, lo primero que me toca hacer es ponerle las llanticas de atrás. ¿Sí o no, Juandi? Me toca, ¿por qué? Porque lo amo y no quiero que con la bicicleta se me vaya a caer. Y me toca pegármele a Juandi hasta que aprenda a montar la bicicleta. Y cuando yo vea que ya no se me cae, que tiene su casco, sus rodilleras, todo, que puede ahora salir solito, empiezo a darle un poquito de libertad y un poquito de libertad para que disfrute su bicicleta. Porque se la regalé porque lo amo. Amén. Así es Dios. Por eso tenemos hoy mandamientos. Por eso es que los mandamientos para el cristiano no son una cosa terrible, imposible y muy difícil de hacer. Para el cristiano religioso, ¿cómo son? Horribles los mandamientos. No decir mentiras, ay, pero es una mentirita blanca o una mentirita piadosa, eso no tiene nada. No, la Biblia acabé de leer que dice que los mentirosos no pueden entrar al reino de Dios. Ahora, aquí el Señor me está diciendo otra lista terrible acá. Dice que todas estas cosas de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, o sea, esos pecados de los ojos, terrible. Idolatría, hechicerías. ¿Cuáles son las hechicerías? El horóscopo, la suerte, la mata de sábila, la no sé qué cosas. Todas esas cosas de buena suerte. Dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, malos entendidos o desacuerdos, herejías, o sea, decir cosas que no están en la Biblia, envidias, homicidios, borracheras, vuelven otra vez los borrachos, orgías, en el sentido de no orgías sexuales, sino gula, desórdenes en la comida, y cosas semejantes a estas. Dice acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, se cuenta cómo la Biblia me está diciendo a mí, ¿qué debo yo hacer para entrar al reino de Dios? Me está diciendo muy claro, si yo hago una de estas cosas, ¿puedo entrar al reino de Dios? Si yo hago estas cosas, es porque ¿quién es mi padre? ¿Dios o el diablo? Ahora, la pregunta que yo hago es, todos los que levantaron la mano, que Dios es su padre, ¿cuántas de estas cosas practican? Eso me hace recapacitar a mí quién es verdaderamente mi padre. Y me hace entender que yo necesito arrepentirme y decirle, Señor, tú no eres mi padre, perdóname. Perdóname, Señor, yo practico son las cosas del otro.
Y como practico las cosas del otro, Señor, terrible, yo no quiero tu ira. Yo no quiero que tú seas mi enemigo, Dios. Yo lo que quiero es ser tu amigo. Yo quiero ser tu hijo y hacer las cosas que tú haces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces se cuenta que el cristianismo, ahora sí regresemos a Tito y ahí vamos a empezar a fijar esta enseñanza. Fíjese que ahí en Tito capítulo 3, el Señor a través del apóstol Pablo nos está ubicando y nos está diciendo en el versículo 3, porque nosotros también, mire la humildad del apóstol. El apóstol no dice, yo bajé siendo un apóstol de Cristo, nací para esto y soy más o menos santo como un ángel. ¿Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros también en otro tiempo éramos todas estas cosas. Insensato. ¿Quién es un insensato? Un insensato es alguien que no quiere entender, que se pone necio, que no hace caso. Ese es un insensato. Rebeldes. ¿Cuántos aquí batallan con la rebeldía? La desobediencia a los papás, la desobediencia a las autoridades. Extraviados. ¿Qué significa estar extraviado? Perdido, sin rumbo, no sé ni para dónde voy. Esclavos de concupiscencias. ¿Qué significa ser esclavo de concupiscencia? La concupiscencia es un deseo de mi carne. ¿Qué cosas desea mi carne? Pelear, ser malgeniado, ser de mal carácter, ser amargado, o ser burlón, o ser criticón. ¿Qué más cosas desea mi carne? Ser perezoso, ser flojo, ser peleonero. Bueno, una cantidad de cosas desea mi carne. Y yo soy esclavo. ¿Qué significa que soy esclavo? Que no las logro dejar. Que no las puedo soltar. Que me controlan, en otras palabras. Dice, y deleites diversos. ¿Por qué el Señor está en contra de los deleites diversos? ¿Qué significa deleites diversos? ¿Qué es un deleite? Un disfrutar. ¿Qué se supone que hace uno en una fiesta? Disfrutar. ¿Pero qué es lo que se disfruta allá? Se disfruta ir a pecar con los ojos. Se disfruta ir a pecar con el cuerpo. Porque allá en esos bailes y en esas cosas, y más esos bailes de ahora modernos, que eso parece un acto sexual ahí, pero con ropa. Entonces, los que disfrutan todas esas cosas están viviendo únicamente alimentando más y más y más los deseos de cometer los pecados que nos sacan a nosotros de Dios. Entonces, por eso el apóstol dice, éramos en otro tiempo, pero ya no lo somos. Dice, viviendo en malicia y envidia. Qué terrible. Yo fui una persona lleno de envidia. Tuve que orar y luchar mucho contra la envidia. Me daba rabia que la gente progresara, que fuera mejor que a mí. Y yo lo tuve que con humildad reconocer delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, soy envidioso. Y cada vez que sentía eso de que, ay, que fulanito le fue bien en tal cosa, me daba otra vez eso, me iba otra vez al cuarto de oración y me encerraba con Dios. Perdóname, Señor, todavía tengo envidia. Entonces se cuenta que el Espíritu Santo le hace a uno entender las cosas que a Dios le desagradan. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso del Espíritu Santo? Que sin ni siquiera uno escucharlas o leerlas en la Biblia, uno sabe que algo está mal. Qué bonito eso, ¿no? Cuando uno le hace caso a la voz del Espíritu Santo, que adentro le dice, eso está mal, y uno va y pide perdón, está empezando a tener una relación con el Espíritu Santo. Y está empezando a caminar como Dios quiere que uno camine. Guardar los mandamientos no es algo imposible, ni es algo terrible. Es algo que le trae a uno gozo y felicidad a la vida. ¿Por qué? Porque uno está dejando que el Espíritu Santo lo guíe, lo dirija a todo. Y Él es el que va haciendo esa obra. Amén. Entonces, la parte que hoy Dios me ponía mucho a hablar está aquí en el versículo 5, en el cual dice que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por ofrendas o por dar plata o por servir o por, digamos,
Hay muchas prácticas que son terribles. Yo recuerdo esas personas que salían en las noticias subiendo Monserrate de rodillas con frijoles en los pantalones. Y entonces llegaban allá a la cima de Monserrate con las rodillas sangrando. ¿Y por qué está haciendo esto? No, pagando una penitencia, que para que el Señor me responda a una oración. No, nosotros no tenemos que hacer esos sacrificios ni esas cosas. Nosotros no tenemos que negociar cosas con Dios. Simplemente tenemos que ser sinceros, humillarnos y entender que Dios tiene un corazón, que Dios tiene una mente, que Dios tiene unos ojos. ¿Qué significa que Dios tiene ojos? Que todo lo ve. Que todo lo ve. ¿Qué pasaría si yo en esta casa tuviera cámaras en todos los cuartos? ¿Qué pasaría? Significa que lo puedo ver absolutamente todo en esta casa. ¿Ustedes creen que los ojos de Dios alcanzan a ver la vida de todos los seres humanos? ¿Qué creen ustedes? La Biblia dice que sí, que el ojo de Dios todo lo ve. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es de esa dimensión, empiezo a alejarme de las cositas que están mal. Empiezo a decir, esto no me conviene, yo no puedo ser así. No puedo. Y empieza a darme como una especie de miedo, de temor de Dios, porque yo digo, pero es que Dios me está viendo. Dice la Biblia que Dios ve hasta mis pensamientos. ¿Qué significa? Que me toca guardarme hasta mis pensamientos. Entonces, esa clase de temores, esa clase de cambios en mi vida, me van acercando a Dios y alejando de una religión, porque yo entiendo que Dios tiene ojos. No significa que solo le tengo temor porque ve todo lo que yo hago, ve cuando yo estoy mal. Y si es mi padre y ve que estoy mal, ¿qué va a hacer él? ¿Se va a quedar quieto? ¿Me va a dejar solo? ¿Me va a dejar botado? No, me va a rescatar. Si Dios tiene oídos, ¿cuántos creen que Dios tiene oídos? Bueno, la Biblia dice que el Señor tiene oídos. ¿Qué significa eso? No solo que guardo mi boca para no pecar, para no hacer cosas malas, sino que me anima a hablar con mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Si Él tiene oídos y yo sé que sus oídos oyen y se inclinan a la oración de sus hijos, entonces ¿yo qué hago? Hablo con mi Padre. Y cuando estoy hablando con Él, ¿qué le digo? ¿Qué ora un cristiano? ¿Ustedes han visto cómo se ora aquí antes de los servicios? Yo he visto mucha gente orando antes de los servicios así. Así oran. ¿Y saben cómo he visto todos estos años a la gente alabar a Dios? ¿Y saben cómo he visto a la gente escucharme mientras yo predico? Me llaman todo el tiempo, empiezan así. ¿Significa que están interesados en lo que estamos haciendo? No, se están haciendo las cosas por costumbre o por imposición o por apariencia, porque me toca hacerlas. Pregunta, ¿cómo creen Dios que lo está viendo cuando uno hace esas cosas? ¿Ustedes creen que yo me he dormido orando? No, sí me he dormido orando. He estado orando y empiezo así hasta que siento una voz en el corazón que me dice, vaya a dormir, está cansado. Y voy, duermo, cojo fuerzas y después me meto en la oración. ¿Ustedes creen que me he quedado dormido leyendo la Biblia? No. Sí me he quedado dormido leyendo la Biblia. Me pesan los ojos y ya no puedo. Y uy, Señor, no estoy entendiendo nada. ¿Qué hago yo para vencer esas cosas? Porque si yo digo, voy a leer la Biblia para que mi esposa vea que estoy leyendo la Biblia y me voy así, ella puede pasar así de lejitos y me ve que estoy leyendo así la Biblia y dice, ay, tan juicioso leyendo la Biblia. Pero mi relación con ella es la misma que la relación que tengo con Dios. No, entonces si la que me importa más es mi relación con Dios y me estoy durmiendo leyendo la Biblia, ¿qué hago? Tengo dos opciones. O empiezo a leer todo de nuevo y oro rompiendo el sueño, si es que es una opresión espiritual o si es que mi carne no quiere que yo lea la Biblia,
Oro, le pido al Señor, rompe esto, quiero leer tu palabra, quiero entenderla, y después de la oración se fue el sueño y empiezo a entender. O cierro la Biblia y voy, duermo un rato si es que estoy agotado, estoy cansado, porque hay momentos en que uno está cansado y Dios sabe que uno está cansado. ¿A qué vamos con todo este mensaje el día de hoy y qué nos está diciendo Dios? Que el Espíritu Santo es una persona con ojos, con oídos, con un corazón, con una mente, que nos ve, que entiende y que quiere ayudarnos, pero que está esperando que lo tratemos como una persona. Y que todo lo que hacemos, hablamos, oímos, vemos, tocamos, todo lo hacemos pensando que Él nos está viendo, oyendo, que Él está allí. Y si a mí me interesa mi relación con Él, pues yo lo cuido. ¿Cuántos dicen amén? No lo quiero ofender. Ahora pregunta, ¿qué pasa si ofendí al Señor y pequé contra Dios? ¿Qué hago? ¿Se acabó mi relación con Él? ¿Qué hago? La Biblia me dice que vaya y me arrepienta. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy corriendo a la iglesia por el agua bendita para limpiarme de la maldad? ¿Le digo al pastor que ore por mí para limpiarme de la maldad? No, le digo, Señor, yo creo que tú perdonas mis pecados, me arrepiento sinceramente de corazón, no quiero esto, Dios, te fallé, perdóname. La sangre de Jesús es la única que limpia el pecado. Y la sangre de Jesús y el Espíritu Santo están muy cercanos, porque la sangre del Señor reposa en el altar de Dios. Allá fue donde Él la presentó, y el Espíritu Santo es el que está llevándonos continuamente en la oración, clama por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos lleva al Padre, que nos da la fe para acercarnos a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas para sentir que soy un hijo de Dios y caminar con Dios. El Espíritu Santo es el que me trae la convicción del pecado, de justicia también y de juicio. O sea, el Espíritu Santo me da el testimonio de que yo soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo me dice, ya usted fue perdonado, ya la sangre lo lavó. El Espíritu Santo es fundamental en la relación de la iglesia con Dios. No podemos dejar que el cristianismo siga cogiendo forma de religión. Miren qué lindo, Dios nos sacó de un templo, nos sacó a las casas. ¿Cómo? Como empezó la iglesia de Jesús. Y como lo dije antes ahorita del servicio, Jesús predicó su primera predicación en la sinagoga y lo sacaron para despeñarlo, para botarlo por un monte alto y matarlo, porque no les gustó la primera predicación de Jesús. Y a partir de ahí Jesús entendió que él no había sido llamado a predicar en sinagogas, sino que había sido a predicar en los parques, en las calles, en las plazas, en las aldeas. Empezó a caminar, y entonces él iba caminando y hablando de Dios, y ven, tú sígueme, y venía el ciego, recibe la vista, y al cojo, al paralítico. En medio de que él iba caminando y todo, iba haciendo milagros. Así se fue dando el ministerio de Jesús, así fue creciendo, así la gente lo fue conociendo, lo fue amando y lo fue siguiendo. Pregunta, ¿cómo fue el ministerio de los apóstoles? ¿En templos? Y entonces Pedro se fue para Capadocia y levantó 5 templos. Y entonces en cada templo estableció obispos y pastores. Amén. No, 300 años, entiendan, no fueron 5, 20 ni 50, 300 años en que los apóstoles, los hijos de los apóstoles, los hijos de los hijos de los apóstoles, todos ellos hacían las cosas a la manera de ¿quién? De Jesús. Cuando llegó el Imperio Romano, dijeron, no queremos que hagan las cosas a la manera de Jesús, queremos que hagan las cosas a la manera del Imperio Romano. ¿Y cómo adoraba el Imperio Romano a sus dioses? En templos. Entonces le cambiaron el templo de Zeus por la Basílica de San Pedro. Y convirtieron el poder de Dios, el cristianismo, el fuego, los milagros, la salvación, la relación con Dios, la convirtieron en una religión más. Y desde el año 300 hasta hoy,
1700 años después. Es lo que más predomina, una religión. Y el cristianismo que se ha venido levantando con poder y los grandes avivamientos que han habido en el mundo, el diablo los ha vuelto a apagar de la misma manera que apagó a la iglesia primitiva, dándoles templos, haciéndolos religiosos, poniéndolos en costumbres, a ponerse muy bonitos así delante de la gente, pero en las casas peleando, con gritos, con cosas, palabras feas, de todo. Viviendo una religión y el Espíritu Santo triste diciendo, ¿cuándo voy a estar yo en esa familia? ¿Cuándo voy a estar yo en esa casa? Y nos acostumbramos a que en cada familia el que más lee la Biblia es el más mal geniado, es el más mala persona, el más mala clase. Los hijos no quieren escuchar a los papás, ¿por qué? Porque dan un pésimo ejemplo. ¿Porque el papá tiene una relación con Dios? No, porque el papá es un religioso. Ahora, pregunta, hijos, ¿cómo les gusta a ustedes más un papá? ¿Un papá alegre, feliz, que se parece a Jesús? ¿O un papá que a todo el mundo le dice, ay, Dios te bendiga y todo, pero que en la casa es mala persona? ¿Cuál papá es mejor? Number one. Entonces, dése cuenta cómo el Espíritu nos lleva a estas cosas. Vamos entonces a terminar acá. Dice el resto del versículo que el Señor nos salvó, no por las obras, por las cosas, sino cómo nos salvó. Dice por el lavamiento, lavar. Lavar significa ¿qué? ¿Qué hace uno cuando la ropa se le ensucia? ¿Se dieron cuenta que ayer estuvimos trabajando y que quedaron los pantalones, las chaquetas, las medias, todos sucios, llenos de tierra? Y entonces, ¿qué hicimos con toda esa ropa sucia? ¿Intentamos sacudirle el polvito y sirvió eso? No, cuando la ropa está sucia uno no le sacude el polvo o le pasa un trapito. ¿Sabe qué hace uno cuando la ropa está sucia? La mete en la lavadora y la lava bien. Y lavamos la ropita, salió como, oliendo rico. Esa es la vida que Dios quiere darnos. Una vida no de apariencias que nos limpiamos un poquito y ya estamos medio bien arreglados. No, una vida en la cual Él nos limpia profundamente, nos quita el deseo de decir mentiras. Para yo dejar de decir mentiras, no solamente tengo que decirle al Señor, perdóname por ser mentiroso. ¿Qué tengo que decirle? Hazme libre, Señor, córtame esta lengua mentirosa que tengo. No quiero volver a decir mentiras, Dios. ¿Por qué? Porque soy esclavo de las mentiras. Pero yo le quiero agradar al Señor. ¿Qué hace el Señor? Me saca de ahí. Y me da el deseo para no decir yo más mentiras. Me frena. Me da el temor. Me quita las ganas de hacer las cosas malas. Ese es el lavamiento que trae el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por la regeneración. ¿Qué es regenerar? Regenerar viene de la palabra génesis. ¿Qué es génesis? Creación. Entonces yo era una creación dañada, corrompida. ¿Por qué? Porque tendía a hacer las cosas malas y a que no me importaban. Pero ahora porque Dios me lavó con su palabra, porque escuché la palabra de Dios, porque sé que hay un juicio final para los pecadores y que no entrarán en el reino de los cielos esas personas que hacían esas cosas feas que leímos. Entonces ahora le pido, Señor, hazme de nuevo. El hacerme de nuevo es un regénesis o la regeneración. Y dice la renovación, que la renovación es solo por una persona. ¿Por quién? ¿Quién es el encargado de hacer la regeneración, la renovación en la vida de la iglesia? ¿Quién es? El pastor. ¿Sí? ¿No es el pastor de cada iglesia el que hace la regeneración de la iglesia? No, la Biblia dice que es el Espíritu Santo. El pastor hace una parte de una función. Dice que es el Espíritu Santo. Y lo más lindo está aquí en el versículo 6, dice, el cual Dios derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo se está derramando abundantemente sobre la iglesia que lo ama. El Espíritu Santo está dispuesto a limpiarnos de toda la maldad, de todo el mugre, de romper todas las cadenas de esclavitud, de echar fuera todos los demonios, de todo lo que nosotros traigamos. El Espíritu Santo está como esperando allí, atento a ver el momento en que vamos a ir a Dios y a decirle, Señor, dame tu Espíritu que quiero nacer de nuevo. Señor, no quiero ser un religioso. ¿Cuántos dicen amén?
Señor, quiero encontrarme contigo. Amén. Amén. Bueno, van a tener que coger a la niña porque vamos a orar. ¿Tienen sentido estas palabras que hablamos? A todos los que nos están viendo, ¿tienen sentido estas palabras que hemos escuchado hoy? Sí. Muy bien. Vamos entonces, voy a hacerles una invitación de corazón. Aquí. Hemos escuchado la palabra de Dios. ¿A cuánto les gustó la palabra de Dios? Voy a hacerles una invitación de corazón. Si ustedes entendieron a través de la predicación de hoy que su papá no es Dios, sino que su papá es el diablo, ¿se van a quedar así, sabiendo que la Biblia dijo que su papá es el diablo? ¿Cuántos quisieran que su papá fuera Dios? Que ustedes dijeran, Señor, yo he escuchado, mire, yo escuchaba una música, pero del diablo. Yo escuchaba esa música de Guns N' Roses, de Metallica, Michael Jackson, una música pero horrible, que solo decía cosas feas, horribles decía de toda esa música. ¿Y sabe quién me dijo que botara todos esos CDs? Que yo los había comprado. ¿Sabe quién me dijo que botara todos esos CDs a la basura? El Espíritu Santo. Tenía así, yo como soy diseñador, en la universidad hice un mueblecito así, allá el tío se acuerda, hice un mueblecito especial para los DVDs, ¿sí se acuerda? Que yo lo hice así, y ahí estaban todos mis CDs así puestos en un mueble súper bonito. Y un día en el cuarto miré así, y sentí una voz que me dijo, mire toda esa música lo pone a usted rabioso, toda esa música lo pone a usted a mirar a las mujeres así con deseos, toda esa música lo pone a usted depresivo, toda esa música lo pone a usted mal. Esa es la música que usted escucha, así está su corazón. Y escuché la voz que me dijo, bótelo. Y yo quería tener una relación con el pastor, con la iglesia o con Dios. Entonces, ¿yo qué hice? Le dije, pero solo voy a votar estos dos. Y empecé votando dos que eran los que menos me gustaban. Uno es así, yo por eso les hablo sinceramente, voté dos que eran los que menos me gustaban, los voté. Pero después sentí la convicción en mi corazón que ¿qué tenía que hacer? Votarlos todos. Y miren, yo iba a la iglesia, igual que ustedes, el domingo, y no me sabía ninguna canción. La mamá lo sabe porque cuando veníamos en el carro con la mamá y veníamos así cantando, yo ni sabía la canción y ella me decía, ay, así no es. Y yo decía, no me importa, igual quiero cantar. Yo trataba de cantar las alabanzas de la iglesia porque cuando yo cantaba esas alabanzas, mi corazón se ponía feliz, lleno de paz, lleno de alegría. Se me olvidaba que tenía tantos problemas y tantas cosas y me sentía tan contento yo. Y no me sabía las canciones. Y aprendí que en la iglesia no es importante saberse las canciones. Que lo que importa es uno decirle, ay Señor, te amo, tú eres mi Padre. Y cuando le decía al Señor, papá, lloraba y lloraba porque yo había tenido una pésima relación con mi papá toda la vida. Toda la vida odiando al abuelito Hernando, toda la vida odiando a mi papá. Y entonces yo le decía, Señor, tú eres mi papá. Y lloraba y lloraba. Hasta que Dios me dio la fuerza para perdonar a mi papá, para amarlo. Amén. Entonces, esas son las cosas que Dios quiere hacer en todas nuestras vidas. Y esta es la invitación que hoy yo les quiero hacer a todos. Si hoy quieren empezar una verdadera relación con el Señor, hoy lo pueden hacer. Para eso Dios me dio este mensaje. Por eso Dios levanta a los predicadores como mensajeros. Dice la Biblia en Apocalipsis que nosotros somos como mensajeros. Entonces recibimos una carta del cielo con una predicación de estas que dice, dígale a mis hijos esto y esto y esto, y al final de la carta dice, postdata, dígales que los amo, que se arrepientan, que los quiero perdonar. ¿Y cómo acepto yo el perdón de Dios? Bueno, por la fe, por la fe. Cuando la gente se acercaba a Jesús y le decía, Señor, quiero ser limpio, el Señor le decía, sé limpio. Señor, devuélveme la vista. ¿Tienes fe para creer? Sí creo. Ah, bueno, conforme a tu fe así se ha hecho. Y ¡pum! Enseguida abría los ojos. Nuestra fe es necesaria para la relación con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si hoy queremos aceptar la invitación, vamos a hacerlo. Amén.
Entonces, les quiero invitar, cierren sus ojitos. ¿Por qué nosotros pedimos que cierren los ojos? No porque mientras cierran los ojos les vayamos a meter la mano al bolsillo, a sacarle la plata o a hacer cosas raras. Porque cuando yo cierro mis ojos me puedo concentrar, puedo pensar en lo que yo estoy haciendo mal, puedo recordar lo que hoy Dios me habló que estoy haciendo mal y puedo escuchar la voz de Dios allá en mi corazón decirme, ven a mí, yo te quiero perdonar, yo te quiero dar vida. Por eso cerramos los ojos para concentrarnos. Amén. ¿Amén los niños o no amén? Muy bien. Cierren los ojitos. Y allá en casa también. Vamos a cerrar los ojitos. Queremos darte gracias por esta palabra, Padre. Y decirte que te amamos, Dios. Que creemos en el corazón que hoy tú nos has hablado, Señor. A todos aquí. Creyendo, Espíritu Santo, que tú nos quieres lavar. Sí, que tú nos quieres regenerar, o sea, hacer de nuevo, dar una vida nueva, con un corazón nuevo. Un corazón que sepa amarte. Un corazón que sepa perdonar. Un corazón humilde, Señor, para los que fuimos tan orgullosos en la vida, Señor, tan resentidos y todo, el corazón nuevo fue una maravilla, Señor. Y yo por eso agradezco el corazón nuevo que me diste, Dios. Y así, Señor, sé que hoy quieres dar corazones nuevos acá, a todo aquel que te escuche atentamente y se quiera arrepentir de sus pecados. No queremos una religión, Señor. Y hoy yo no ataqué ni a los católicos, ni a los musulmanes, ni a ningún otro. Hoy ataqué, Señor, lo que tú me dijiste que atacara, a los cristianos. A los cristianos que quieren una religión. Porque el cristianismo no fue diseñado por ti como religión. El cristianismo fue diseñado por ti como un camino, como la verdad y como la vida, como una relación íntima con Cristo el Salvador, con una relación íntima con tu Espíritu Santo, quien es el que nos lleva a toda la verdad, Señor. El que nos convence de nuestros pecados eres tú, Espíritu Santo. Y el que nos convence también del perdón de los pecados en Cristo Jesús eres tú, Señor. Por eso queremos decirte, perdónanos todo intento de religiosidad. Perdónanos la apariencia, la hipocresía y la mentira, Señor. Y hoy queremos decirte, te recibimos, Señor. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, todos, Dios, todos. El habernos rebelado contra ti, el haber vivido una religión. Perdónanos, Señor. Las mentiras, los robos, las malas palabras, las fornicaciones, las relaciones sexuales, todo eso, Señor, perdónanos hoy, Dios. Nosotros no queremos vivir en el pecado, porque dice tu palabra que el que practica el pecado es del diablo, y nosotros no somos del diablo, nosotros somos tuyos. Y todo aquel, Señor, que está viniendo hoy a ti, te pide perdón allí, Señor, en su corazón, para que le libertes del pecado, Dios, y le des vida nueva. Tú viniste a darnos vida, y vida en abundancia, Señor. Esa vida que nos hace sentirnos felices, gozosos cada día. No porque tengamos una casa bonita, o un carro, o comida rica, no, Señor. Vivimos felices porque nos reconciliamos contigo. Vivimos felices porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque el diablo ya no nos puede acusar. Ya el diablo no nos puede acusar, Señor. Ya el diablo no puede venir con sus mentiras a decirnos es que ya Dios te odia y vas para el infierno. No, Señor. Tu voz es más fuerte que la del diablo, Señor. Y tu voz dice que somos tus hijos. Y tu voz dice que hemos sido adoptados por ti. Y tu voz dice, Señor, que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Que hemos sido lavados, Señor. Que hemos sido regenerados, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tenemos la mente de Cristo. Tu palabra dice, mi Señor, que somos nueva creación en ti, Señor. Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, Señor. Eso es lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que vamos a vivir eternamente contigo en tu reino. Por la fe en Jesucristo el Señor. Por el conocerlo, el seguirlo, el amarlo, el obedecerlo, Señor. Y es lo que hoy queremos presentarte en nuestras vidas, Señor.
nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te pido, escucha esta oración, Dios, que vamos a hacer. Y todo el que le quiera entregar el corazón al Señor en este momento se lo puede hacer. Muy sencillo. Solo le tiene que decir: Señor, oí tu palabra y creí. Estoy arrepentido, Dios. Sé que el pecado me va a llevar al infierno y no quiero perderme. Pero quiero seguirte a ti, Señor, y no quiero una religión. Por eso te entrego mi corazón. Este corazón lleno de idolatría. Este corazón lleno de pecados y de maldad, Señor, de incredulidad. Te lo entrego. Toda la música mala que he escuchado, todas las cosas feas que he hecho, todo esto te lo entrego hoy. Te pido perdóname, Señor. Y creo que moriste en la cruz por mí, Señor, para darme vida eterna. Y te pido, Señor Dios, que me hagas tu Hijo, que me des tu Espíritu Santo, porque quiero conocerte, Dios. Quiero que transformes mi vida, Dios. Señor, me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta hacer las cosas del Espíritu y soy un carnal. Y necesito nacer de nuevo. Si no, no lo voy a lograr. Y tú eres el único que lo puede hacer. Por eso me humillo ante ti. Me humillo ante ti, Señor. Soy tuyo. Soy tuyo, Señor. Tómame. Haré lo que tenga que hacer, pero yo a ti te quiero agradar. Cuésteme lo que me cueste. Vengo a darlo todo por ti, Señor, como tú lo diste por mí en la cruz. No quiero una religión. Te quiero conocer. Te quiero oír. Te quiero ver, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Si alguno quiere que ore por usted, levante su mano o venga acá y yo oro por usted. El Señor Dios poderoso, digno eres tú. Ven, Juanito, ¿quieres que ore por ti? Vente para acá. Tú eres santo, santo. Padre, aquí está mi hermanito, mi sobrino precioso, Dios mío, y yo oro por él, para que tú le des lo que me has dado a mí, un deseo de buscarte, un amor por su papá, un deseo de perdonarlo y de olvidar todo lo malo y de empezar a enfocarse no en los errores ni los defectos de su papá, sino en lo mucho hermoso que él tiene y lo más importante, que es su papá, y que hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Dale la fuerza a mi hermanito para dejarse de malas amistades. Dale la fuerza, Señor, y háblale tú, Señor. Abre sus oídos hoy, Dios. Abre sus oídos, Dios. Destápalo, Señor, en el nombre de Jesús. Abre sus ojos para que Él te pueda ver, Señor, y dale pensamientos contigo y deseo de ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo le deseo, Señor, por ti, por tu amor. En el nombre de Jesús. Bendícelo y guárdalo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Límpialo y libértalo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Dios. ¿Alguien más? ¿Ninguno más? Bueno, vamos entonces a orar para despedirnos. Padre maravilloso, oro por todos los que están allí en casa, Señor, que han creído, Señor, que han oído la palabra y que quieren, Señor, conocerte y seguirte a ti, que quieren salir de una religión, que quieren salir de la esclavitud, de la apariencia, del qué dirán, y vivir para ti, Padre, Dios maravilloso, Dios poderoso, Dios santo y grande, maravilloso Rey. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, pon tu mano sobre todo aquel que quiere. Pon tu mano sobre todo aquel que quiere, Señor.
Pon tu espíritu, Señor, allí. Tu fuego en cada corazón, en cada vida. En el nombre de Jesús. Levanta y fortalece, restaura, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Te presentamos también nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que son todos tuyos, Dios. Nuestras finanzas, Señor, están consagradas para ti. Por eso cumplimos, Dios, con lo que es tuyo. Y aquí lo traemos, con gratitud en el corazón. Bendice al dador alegre, recompénsale y multiplícale, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, maravilloso Dios. Padre grande y bueno, te amamos, Señor. Recíbelo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y atamos toda la contaminación que salió, toda retaliación y toda venganza, y la enviamos al abismo. Y permítenos disfrutar un resto de día en familia, con tu presencia, en alegría, en gozo, Señor. El gozo de nuestra salvación, la alegría que tú das. Salir de la amargura, del resentimiento, de la tristeza, de la desesperación, salir de todo eso y disfrutar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Dios. Te amamos mucho, Padre Bello. Te amamos. Bendice a nuestros pastores, nuestras autoridades. Bendíceles, fortaléceles, úsales, llénales de tu poder, Dios. Nuestro pastor Antonio, nuestro pastor Mauricio, en Cristo Jesús. Te damos honor, te damos gloria, Padre mío, en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amamos mucho.